Bueno, es un gusto saludarla a Verónica Roldán, licenciada en Psicología de la ciudad de Santa Fe. Ella es oriunda de Calchaquí. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, explícame qué es ser tesista de la maestría en salud mental. Bueno, es encontrarme al final de un camino recorrido como un postítulo, una especialización, una profundización en algunos temas. Y esta maestría es de la Universidad de acá de Entre Ríos, así que en este caso es cruzando el charco nada más. Bueno, ¿qué análisis haces de este momento del país, del mundo, diría, del mundo, de la cuarentena y donde ya se empiezan a hablar de las dificultades que están padeciendo no solamente los adultos mayores, sino los niños y mucha gente que no puede salir de su casa, de su departamento y comienzan a aflorar otras situaciones no deseadas? Bueno, en realidad es algo totalmente que no nos esperábamos, es algo que irrumpió en la vida de todas las personas y como dijiste vos, no nuestra, no es algo regional, no es algo de nuestra ciudad, sino que es algo que nosotros, por vivir en este lado del mundo, tuvimos la oportunidad de ir viendo cómo se nos iba acercando esta realidad que hoy, bueno, está instalada y nos ha modificado un montón de cosas, pero en nuestra vida en particular. Y empezamos a ver también algunos efectos de esas modificaciones que las tuvimos que transitar, que yo te diría de manera como desconocida, de manera impuesta, pero que tuvimos que cambiar nuestros patrones de pensamiento, nuestras formas de sentir, nuestras formas de evaluar la realidad y también nuestras formas de vincularnos, que yo creo que hoy en el tema de salud mental está pasando mucho por eso, cómo estamos extrañando nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, nuestros gustos, esto que llamamos como la vida anterior y que empezamos a escuchar también que va a estar muy difícil de que vuelva a ser así. Entonces yo creo que nos encontramos todos, como ciudadanos, como personas, como individuos, como personas sintientes también ante un nuevo desafío, de cambiarnos a nosotros mismos por las condiciones que nos rodean también ser modificadas. Entonces, Verónica, bueno, mucho se está hablando y se escucha a profesionales, los medios de comunicación y la gente. Dice, no nos vamos a enfermar del coronavirus, pero nos vamos a enfermar con otras situaciones. Mucha gente que ya venía con algunas patologías cardiovasculares o algún otros problemas no van a los sanatorios. Algunos no atienden los sanatorios, otros tienen miedo. ¿Podemos llegar a eso? ¿La gente se puede enfermar de otras situaciones por este encierro? Pregunta número uno. Y la segunda, aquellas personas que ya estaban siendo tratadas por una situación mental, al no poder estar en tratamiento más allá de lo virtual, ¿cómo repercute? bien, bueno, ante la primera pregunta, sí, se empiezan a ver algunas cuestiones que se vienen a sumar a patologías, por ejemplo, como vos nombraste, más crónicas o de índole más físico, donde nosotros podemos ver ese padecimiento, esa dolencia, esos síntomas. Se vienen a sumar estas cuestiones que nosotros decimos son un poco más invisibles. ¿Invisibles a qué? A la vista nada más, pero la realidad es que las personas empiezan a sentir los efectos del aislamiento y que como esto en un principio, que cuando arrancó, cuando se dicta la cuarentena, creo que la mayoría de las personas, ninguna atravesó por una situación de aislamiento de este tipo, entonces esta novedad primero empezó como una cuestión de, che, ¿qué es esto? ¿Es algo nuevo? Algunas personas lo pensaron como una situación de vacaciones, de un parar con la rutina, pero empezamos a ver también que esas realidades empiezan a tener una influencia directa sobre nuestra salud psíquica. La hayamos tenido, vamos a decirle normalizada, porque no es una palabra con la que estemos muy amigados,
sino que cada uno lo vive en su singularidad. Pero también empezamos a ver, bueno, que cómo nos relacionamos con el otro. Nuestra casa se ha vuelto lugar de descanso, de ocio, de convivencia y también de trabajo. Entonces, como la sumatoria de todas esas cosas sin poder hacer los cortes, por ejemplo, por los lugares que transitamos habitualmente. Como vos dijiste también, las personas o sea, qué características tienen los que estamos en cuarentena. No es lo mismo la cuarentena de un adulto mayor que la cuarentena de un niño, o la persona, por ejemplo, que tiene que salir a trabajar de manera obligatoria. Son todas particularidades que hoy hacen que lo veamos nosotros en las consultas virtuales en un principio, y ahora es posible ver a las personas en consultorio mientras se pueda, digamos. Pero sí, ha aparecido una variedad de cosas que sentimos como raro. Algunos lo empiezan a ver, por ejemplo, en los cambios en los patrones de sueño, que eso es muy habitual, cómo descansamos, en nuestro estado anímico. Sobre todo, por ejemplo, esto que te decía, somos varios en casa, tenemos que convivir y nos encontramos las 24 horas con personas que antes, por más que sean nuestras familias, nuestra pareja, nuestros hijos, es una situación un poco rara, ¿no es cierto? Y esa rareza se traspola también a cómo nos vamos sintiendo. ¿Se puede decir que aumentó el consumo de ansiolíticos? ¿O de Sí. pastillas para poder dormir, para tratar de conciliar el sueño? Sí, aumentó en realidad el consumo de psicofármacos. eh, en algunos casos es por este síntoma que yo te digo, que es el tema del descanso. Haber notado un cambio drástico en nuestro patrón de sueño, que, digamos, si estamos mal descansados, ¿cómo es la calidad de nuestro día? Entonces, ahí se empiezan a ver los efectos de ese mal descanso. Pero también aumentaron otro tipo de psicofármacos, como por ejemplo los ansiolíticos, los antidepresivos, y estamos hablando de cosas que son medibles porque están dentro del circuito de la legalidad, de las recetas farmacológicas que emite un médico. Pero no nos olvidemos también de aquellos que se autoadministran, y la automedicación que se va a dar. Yo creo que lo vamos a estar viendo los efectos un poquito más allá en el tiempo, y lo vamos a ver en consultorios también. Verónica, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir, vamos a seguir charlando porque es muy, pero muy interesante lo que vos estás planteando. Te pido un favor, mándale un saludo a la futura psicóloga, la señorita Luciana Arias, por favor. Oh, ay, sí, bueno, un saludito enorme para Lu, que ha hecho el contacto, y mi futura colega. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. un beso. Muchas Gracias, gracias. gracias. Verónica Roldán, nos vamos, no tenemos más tiempo, nos reencontramos